Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros de las diferentes comunidades educativas, de los establecimientos educativos en el departamento norte de Santander. En esta oportunidad les queremos saludar nuevamente desde la Secretaría de Educación del departamento norte de Santander. Hoy estamos en compañía de la directora y la responsable del área administrativa y financiera, la doctora Ligia Ruth, y todo ese equipo maravilloso de trabajo que tiene el área administrativa y financiera. Doctora Ligia, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, José Humberto, muchas gracias por el espacio que este canal que ha sido tan útil para nosotros nos está dando para llegar con orientaciones a los directivos, a los docentes y en el caso de hoy especialmente al personal administrativo de las instituciones educativas del norte de Santander. Doctora Ligia, hoy tenemos un tema muy importante para los administrativos de todas las instituciones educativas del departamento norte de Santander. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctora Ligia Ruth? Hoy vamos a hablar de los temas financieros. Como usted sabe, José Humberto, los establecimientos educativos manejan recursos públicos. Por lo tanto, ellos deben cumplir con una serie de normas, de formalidades que exige la administración de estos recursos. Esos están establecidos en el decreto 1075 y es todas las normas presupuestales y son responsables de ello tanto los directivos de los establecimientos como aquellos administrativos que tengan asignado la función de pagadores. No existe el cargo de pagador en las instituciones educativas. Esta función se le puede asignar a los auxiliares administrativos, a los técnicos operativos, a los secretarios o a los profesionales especializados que existan en las instituciones. Cualquiera de ellos, dentro de sus manuales de funciones, tienen incluida la función del apoyo financiero. Por lo tanto, cualquiera de ellos en cualquier momento se le puede asignar una función de tesorero pagador de los fondos de servicios educativos. Perfecto, doctora. Bueno, con esta introducción, entonces, le damos la bienvenida al área administrativa y financiera y a usted para que todos nuestros compañeros administrativos estén muy pendientes de estas orientaciones que hoy se van a prestar, porque estas son herramientas que la Secretaría de Educación les brinda para mejorar todo el servicio educativo en el departamento norte de Santander. Así que, doctora Ligia, el tiempo es suyo. Vamos a iniciar con estas orientaciones en la tarde de hoy. Listo, entonces inicio mi presentación. Aclaro que estas presentaciones están incluidas en el Drive de calidad que todos pueden acceder y también más adelante les explicará el señor José Humberto cómo llegar a un canal donde se están recopilando todas estas capacitaciones. Listo, por ahora les presento el primer tema que son las generalidades de los fondos de servicios educativos. Perfecto, mientras que la doctora está ahí haciendo la presentación, recordarles que vamos a estar a través de la plataforma territorioaince.nortedesantander.go.go. Ahí vamos a tener toda esta información. Bueno, los fondos de servicios educativos fueron creados como un mecanismo de gestión presupuestal para la adecuada administración de los ingresos y para atender los gastos de funcionamiento e inversión de los establecimientos, todos aquellos gastos distintos a personal y deben ser destinados exclusivamente al servicio fundamental de educación y manejarse de acuerdo a las normas establecidas, buscando siempre eficiencia y efectividad. El decreto 1075 del 26 de mayo del 2015, que es el decreto que recopila toda la reglamentación del sector educación, ha establecido dentro de sus articulado una parte especial donde define actores y responsables de la administración de los fondos de servicios educativos. Y allí ha dejado muy claro cuáles son las funciones de los consejos directivos, de los rectores y directores y también de los quien ostente el cargo de tesorero o pagador. Hay unas actividades claves que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo
todo lo relacionado con los fondos de servicios. Entendiendo en primer lugar que los primeros que toman decisiones respecto al manejo financiero es el consejo directivo, una actividad clave es conformar los consejos directivos al inicio de cada año, de acuerdo a las orientaciones que siempre les ha venido dando la Secretaría de Educación sobre esta conformación y que también están establecidas en la ley. No nos vamos a detener en ello, pero sí en recomendar que se requiere la conformación, actualización de los consejos directivos. Este consejo directivo define además un plan de compras. Se les recomienda siempre que el plan de compras y el presupuesto de ingresos y gastos se haga a más tardar en noviembre de cada año, planeando todo lo que se recibirá y ejecutará en el siguiente año. Posteriormente a esto, en los primeros meses del año, a más tardar en marzo 31, y de acuerdo al cierre que realicen, al cierre financiero donde definen qué recursos le quedaron y qué parte de esos recursos están comprometidos, deben incorporar los recursos del balance. Esto, cuando pase de 2 salarios mínimos, hemos establecido una previa aprobación de la Secretaría de Educación. Recuerde que estos recursos del balance también deben ser aprobados por el Consejo Directivo. Otra actividad clave que deben tener siempre en cuenta es que el rector y pagador deben estar amparados en una póliza de manejo. Deben adquirirla una vez inician labores o cuando haya pasado un año de haber adquirido, ya que normalmente estas pólizas se adquieren por un año. Otra actividad importante hacer y que nunca deben dejar pasar es realizar los estudios previos de conveniencia y oportunidad. Estos estudios los debe hacer el rector, puede apoyarse en el pagador, en todo su equipo que conoce las necesidades y debe ser el primer paso para iniciar la contratación. O sea, lo primero que yo defino es cuál es mi necesidad, cuál es la conveniencia y si va a ser oportuno o efectivo o no realizar una contratación. Para esto hay unos formatos guía que también les hemos venido dejando en el material que está a disposición de todos ustedes. Continuando con esto, es importante también, recuerden que cada institución tiene un manual de contratación, pero como las normas cambian, también los manuales deben adaptarse a la nueva normatividad. También es cuestión y responsabilidad del Consejo Directivo. Además del estudio técnico de conveniencia, obviamente antes de contratar, lo primero que se revisa es la disponibilidad presupuestal. ¿Qué quiere decir eso? Es mirar si eso que voy a contratar yo lo he contemplado dentro del presupuesto de apropiaciones que fue aprobado por el Consejo. Esto lo solicita el rector al pagador y debe hacerlo antes de contratar, por supuesto. Seguidamente de esto viene la contratación. Si por alguna razón aquello que inicialmente pensamos contratar no se realiza, también podemos liberar las disponibilidades que se hayan expedido. Cuando se contrata también se designa un supervisor y se piden una serie de documentos previos a la contratación. Todo esto va a ser detallado más adelante. El siguiente paso es supervisar la ejecución. Una vez que nosotros contratamos, definimos también un supervisor de ese contrato. Ese supervisor que va a estar pendiente de verificar que se ejecute de acuerdo a los compromisos y dejar una evidencia del antes y el después. Esto lo realiza durante el desarrollo del contrato el supervisor y al finalizar el cumplimiento realiza un acta donde recibe a satisfacción. Todo esto también se detallará más adelante. También se deben realizar actas de entrega, de empalme. Cuando un rector termina su gestión en alguna institución, debe hacer un empalme con el rector entrante. Es muy importante porque como servidores públicos tenemos siempre esa obligación de entregar toda la información relacionada con el cargo que hemos ejercido. Después de realizar las supervisiones de la ejecución de los contratos, ya se realizan los pagos y esto lo realiza el rector a entrega de satisfacción. Las instituciones no deben nunca realizar anticipos.
las instituciones educativas. Solamente se hacen pagos a la entrega del avance de las obras o la entrega del avance en los servicios o bienes que hayamos contratado. En el pago a las instituciones educativas, como se hacen cuentas maestras, requiere mínimo 2 firmas, que son la del pagador y la del directivo del establecimiento. Cada entidad bancaria tiene sus normas de protección, pero la mayoría pide siempre que estas personas que sean registradas lleven constancia a la Secretaría de Educación del cargo que ellos ejercen y por qué se registran como responsables de las cuentas, y además piden que sea toda la información sea entregada a correos institucionales. Entonces se les recomienda, cuando inician una labor de pagador o de rector, si no tienen correos institucionales, solicitarlo en la Secretaría de Educación. Digamos, los primeros temas o generalidades. En la publicación que ustedes van a encontrar hay otra serie de informaciones que se dieron en su momento en los encuentros de rectores, pero que más adelante aquí ampliaremos porque en aquel momento eran la novedad, las responsabilidades en publicación en SECOP, que va a merecer un capítulo aparte en esta presentación. Pasamos ahora a las etapas de presupuesto. En las instituciones educativas, como les decía, se han establecido, como en todos los presupuestos públicos, unas etapas. En primer lugar, la etapa de preparación. ¿Cuál es esa etapa? Es aquel momento, normalmente al final de un año, en que el rector con su pagador y su equipo estudian y analizan, según la estadística de los últimos años, hacen una previsión de más o menos cuántos recursos irían a recibir el próximo año por las diferentes fuentes, ya sean recursos de gratuidad, recursos propios o recursos de convenios, y cómo pretenden invertirlos, y de eso sale un documento que es la propuesta de decreto, de acuerdo que se presenta al Consejo Directivo. Una vez tengan esta preparación, donde pueden hacer ensayos, cálculos matemáticos, recordando siempre el equilibrio que debe haber entre los ingresos que voy a tener y los gastos, presentamos entonces al Consejo un proyecto. Este Consejo Directivo aprueba ese presupuesto y lo remite para conocimiento a la Secretaría de Educación. Una vez es aprobado por el Consejo, ya queda como una apropiación, es decir, pasa a una siguiente etapa. Ya tenemos, después de la preparación, una apropiación donde definimos qué gastos y qué ingresos vamos a recibir el siguiente año. Después de esta etapa viene la ejecución y finalmente el cierre. Durante todas estas etapas que hemos visto, va a venir un seguimiento y una evaluación. No podemos esperar al final del año para ver cómo van las cifras, sino que durante el año podemos ir haciendo seguimiento, qué hemos planeado, qué hemos invertido, que de repente puede que hayamos previsto un gasto y ya aumentó, o al contrario, fue cubierto con otro ingreso y ya no lo necesitamos invertir. Entonces esto puede generar ajustes que también deberían ser llevados al Consejo Directivo. Vamos a ver ahora en detalle cada una de esas etapas, sobre todo en la de ejecución. En el caso de los ingresos, la ejecución pues tiene prácticamente solo 3 momentos, que son la incorporación, que es cuando ya aprueba, como les digo, el Consejo, luego el reconocimiento y el recaudo. En el caso de las instituciones educativas, prácticamente estos 2 últimos pasos van en uno solo, porque nosotros, por lo regular, el reconocimiento, digamos, si hemos presupuestado un valor por recursos de gratuidad, el reconocimiento viene cuando ya el ministerio, a través de una resolución, nos comunica cuánto vamos realmente a recibir. Y posteriormente el recaudo es aquel valor que finalmente llega a nuestras cuentas, es ese tercer momento. Pero por lo regular no demora mucho uno del otro. Y hay algunos ingresos que son inmediatos en el reconocimiento y en el recaudo, como son los que recibimos, por ejemplo, por certificaciones o algún otro valor que reciba el establecimiento. En el caso de los gastos, ya hay más etapas. Esa primera etapa, que se llama apropiación, como les comentaba, donde se definen los valores
que vamos a poder invertir máximo en todo el año en cada uno de los rubros presupuestales. Después de eso va a venir la disponibilidad. Recuerden que al principio les hablaba de unos momentos claves y es aquellos primeros pasos antes de contratar. Dentro de esos puntos claves está la disponibilidad. Es un documento que solicita el rector donde le dice al pagador, verifíqueme que allá en los rubros nosotros tengamos recursos suficientes para esta contratación que se empieza o que se planea realizar. Ese es el momento de la disponibilidad. La disponibilidad es como apartar un dinero, todavía no está comprometido. Hasta que no haya un contrato, el recurso no está comprometido. Es como separarlo y tenerlo ahí en reserva. Una siguiente etapa es el registro o contrato. Cuando yo ya tengo un contrato establecido, después de cumplir unas formalidades que ustedes van a ver, en ese contrato la institución se compromete a pagar y algún contratista o proveedor se compromete a suministrar o a hacer. Cuando ya existe ese documento, que es el contrato, se registra en la contabilidad presupuestal y se llama registro. La siguiente etapa es en el momento en que el contrato ya es cumplido o hay al menos un avance. Entonces, por ejemplo, si se trata de una compra de un bien, cuando ya he recibido el bien y he además recibido todos los documentos necesarios, los que establecen la norma para que yo le pueda emitir un pago, entonces eso se llama ya una definitiva presupuestal cuando nace la obligación que yo tengo de pagar. Lo mismo pasa si he hecho un contrato de servicios. Si, por ejemplo, contraté al contador por el año y él ya me prestó, digamos, el servicio hasta junio, yo ya tengo un compromiso hasta junio cuando él me presenta la cuenta y demuestra que me ha cumplido con las labores que he contratado. Entonces, ya tengo una obligación de pago con él. Igualmente, cuando se trata de obras, digamos, de infraestructura o algo así, podemos establecer en el contrato unos pagos parciales de acuerdo al avance. Es posible que el contrato haya dicho que le pago cuando tenga el 20% o cuando tenga el 50%. Entonces, una vez el supervisor me dé la certificación del avance de cada contrato, nace para mí la obligación de pagarlo. El último paso es el pago. En este pago ya además se hacen unos descuentos de impuestos que quedan ahí en los recursos de la institución y deben ser pagados a terceros en el momento en que se ha exigido, por lo menos la retención en la fuente, en los primeros días del siguiente año. Cuando en la ejecución nos queda un documento registrado, un contrato registrado, pero por alguna razón no se terminó de ejecutar en el año, se constituye una reserva. Estas reservas, sin embargo, no son contratar el último día, sino algún contrato que por una situación muy particular, muy especial o justificada, no se haya podido ejecutar durante la vigencia, puede quedar en reserva para el siguiente año. Lo mismo pasa cuando yo tengo una obligación ya reconocida y por alguna situación, como les pasó a algunos en las instituciones, de problemas con el portal bancario, no se pudo pagar, queda como una cuenta por pagar y continúa su ejecución en el siguiente año. Aquí podemos ver un informe de ejecución tal como lo reporta o lo exporta los sistemas transaccionales que tengan en las instituciones. En el caso nuestro, todos manejan en el sistema TNS, debido al aporte que ellos han hecho para que desde la Secretaría de Educación nosotros podamos consultar todas las instituciones educativas. Esta primera columna que ustedes ven aquí, que tiene unas cifras, corresponden a lo que el valor que se haya presupuestado, como les decía yo, en la planeación que se haga en el mes de noviembre. Aquí van a ver en las primeras columnas los rubros presupuestales. Primero va a llevar un código y después un nombre. En este momento del ejemplo teníamos unos códigos que venían manejando. Ya desde el año 2022 se manejan los códigos únicos del CUIPO establecidos por el gobierno nacional. Entonces, este presupuesto inicial donde yo establezco o proyecto o preveo, planeo los ingresos que voy a recibir,
el soporte de esto es un acta, el acta del Consejo Directivo, donde se aprobó este presupuesto. Durante el año se pueden hacer ajustes, como es la incorporación de recursos del balance, o es posible que, como les decía, de repente llega un ingreso que no tenía contemplado, o se presenta un gasto que es extraordinario y tuve que hacer algún traslado presupuestal, que también constará en las actas del Consejo Directivo, van aquí en esta columna que dicen ajustes, una vez que se alimenta el sistema. Y de la suma o resta de los dos sale esta tercera columna, que es el presupuesto definitivo. En este caso, por ejemplo, para poner una cifra en contexto, yo planeaba que me iba a llegar de gratuidad 160 millones, de acuerdo a mi matrícula, de acuerdo a los recibidos los últimos años. Sin embargo, en el transcurso del año me doy cuenta que me llegaron menos recursos, que me disminuyeron en 10 millones, entonces debo hacer un ajuste al presupuesto para llegar a un presupuesto definitivo de 149 millones. De esos, viene la siguiente etapa de reconocimiento y recaudo, como ustedes lo ven acá. Eso es cuando ya esto llega a mis cuentas bancarias. Cuando ya llega a las cuentas bancarias, entonces voy a registrarlo en reconocimiento y recaudos. Y así se va a ver un ejemplo de una ejecución de ingresos. En el caso del ejemplo, todo lo que presupuesté lo recaudé, por lo tanto no me quedan saldos por ejecutar ni recursos no aforados. En la realidad pueden suceder cosas diferentes. En el caso de los gastos, también vemos en la primera columna los gastos, el código presupuestal, los nombres de los gastos. Recuerden que el mismo decreto 1075 nos establece en qué podemos invertir los recursos de los fondos de servicios educativos. Entonces, inicialmente también va a haber un presupuesto que debe coincidir con los ingresos. En el ejemplo, recuerden que teníamos unos ingresos de 160 millones, todos por gratuidad, se habían distribuido de esta manera en el presupuesto de gastos. También hay unas modificaciones y finalmente viene un presupuesto definitivo. De aquí viene las disponibilidades que les decía yo, es el primer paso que se hace y que es digamos, un control administrativo, pero todavía no es un compromiso de recursos. Cuando ya sucede el contrato, va a aparecer en el informe aquí en registros. Nunca van a encontrar un registro que sea superior a la disponibilidad, porque no puedo contratar por encima de los recursos que tengo disponibles, como tampoco una disponibilidad podrá estar por encima del presupuesto definitivo. Siempre va a conservar ese orden. Los avances, como les decía, el siguiente paso, el avance del contrato, lo vamos a observar aquí en la definitiva de pago. Y por último, el pago. Esta es la última etapa que hacemos. En los informes de ejecución vamos a ver siempre entonces un saldo por ejecutar, que es la diferencia entre el presupuesto definitivo y lo que realmente hayamos registrado. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional está muy pendiente del porcentaje de ejecución que hagamos, porque hace como una especie de castigo a aquellos que ejecutan menos del 50% de los recursos que se les asignan. Por lo regular les reducen en el siguiente año. Finalmente, cuando termina el año, hacemos un cierre fiscal donde evaluamos de aquello que presupuestamos, qué realmente recibimos. En el caso, por ejemplo, del ejemplo de este que tenemos aquí proyectado, teníamos un presupuesto de 160 millones, ajustado por 143 para llegar a un presupuesto definitivo de 303, de los cuales recaudamos 308, por lo tanto quedó un recurso no aforado y ejecutamos un valor mayor al que teníamos presupuestado. En el siguiente ejemplo, al contrario, tenemos un presupuesto definitivo de 303, recaudamos 301, tendríamos un saldo por ejecutar de 2 millones. Eso es como por presentarles las realidades que se pueden encontrar en la ejecución de ingresos en un año. En el caso de los gastos, igualmente podemos tener un presupuesto definitivo. Como les decía, siempre el registro deberá ser menor, igual que las disponibilidades, y va a presentarse lo siguiente. El valor sin ejecutar resulta del presupuesto definitivo menos los registros. De estos dos valores va a resultar el saldo por ejecutar.
Y puede suceder que yo tenga registros mayores a las definitivas, es decir, que haya hecho contratos por 201 millones, pero no todos tuvieron avance, como les mostraba en el ejemplo o en la explicación anterior. Cuando yo tengo un registro por un valor y la definitiva por un valor menor, se me presenta una reserva. Es decir, tengo ahí sí unos recursos comprometidos que no puedo utilizar hasta que no haya liquidado ese contrato, no haya revisado qué es lo que pasó. En el año siguiente debo hacer reserva por esos valores y ejecutarlos dentro de máximo la siguiente vigencia. Igualmente, en el caso de las definitivas, yo puedo tener una definitiva mayor al pago y se me presenta entonces una cuenta por pagar. En el caso del ejemplo, una definitiva por 180 millones, pero solo hice pagos por 170, entonces me queda una cuenta por pagar a 10 millones. Significa, y les decía yo a los rectores, que si yo tengo en un año 102 millones de recursos por ejecutar y estas cifras que le tengo acá, quiere decir que en el banco yo debo tener estos 102 millones que no ejecuté, más los 21 millones que me quedaron en reserva, más los 10 millones que tengo en las cuentas por pagar. Y a eso le llamamos situación de tesorería. ¿Cuánto tengo yo en bancos? ¿Cuánto tengo sin ejecutar? ¿Cuáles son mis reservas y cuáles son mis cuentas por pagar? Lo mínimo que yo tengo que tener en los bancos es la suma de estas tres cosas. Sin embargo, puede haber más. Es posible que yo tenga en tesorería un poco más de recursos porque pueda tener un cheque o un giro en tránsito, aunque todo lo hacemos normalmente por pagos virtuales. Puede pasar que quede en tránsito algún pago. Puede que tengamos un valor descontado por retención o puede que hayamos recibido algunos recursos y que no hayamos incorporado en el balance del año anterior. Entonces, en este caso, de acuerdo a este análisis de tesorería, vendrá la incorporación de recursos del balance. Nosotros siempre les pedimos acá informe del presupuesto aprobado para la siguiente vigencia, que lo deben enviar antes del 30 de noviembre. Les pedimos que se incorporen los recursos del balance antes del 31 de marzo. Y siempre les recomendamos, por favor, tener muy actualizada la información en el sistema transaccional. Toda vez que de esto dependen los informes que se entregan al ministerio, los diferentes entes de control, y si no se revisa oportunamente, no podemos de pronto detectar alguna situación de alarma, algún error en los registros, alguna transacción que por algún olvido no se ha hecho en el registro en el sistema. Entonces, es importante que mantengamos la revisión, el análisis de lo que nos reporta el sistema. Estos son entonces como las generalidades en lo que tiene que ver con el aporte, el manejo presupuestario. El material que nosotros les hemos dejado contiene otras informaciones importantes, pero en la que hoy no nos vamos a detener y que tienen que ver con temas administrativos. Los dejo entonces con el tema de gestión contractual. Ahí me va a apoyar una profesional que nos ha venido apoyando todo el tema del FOSE y los aspectos de contratación. Bueno, mientras que pasa nuestra compañera Andrea, vamos a recordarle a todos nuestros amigos y compañeros que efectivamente toda esta capacitación, toda esta información va a estar presentada allí en la página territorioaince.nortedesantander.go.co. Ahí todos los compañeros pueden ingresar, pueden registrarse en la página territorioaince.nortedesantander.go.co y van a encontrar en una carpeta que dice área administrativa y financiera, y ahí van a encontrar toda esta documentación. Hoy está con nosotros nuestra compañera Andrea Mendoza. Andrea, muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, nuestra compañera del área administrativa y financiera. Andreita, buenas tardes. Andreita, ¿no tienes? Debes prender el micrófono, por favor. Ok, qué pena. Okay, no, ahora sí. Muy buenas tardes para usted y para todos los presentes. Esperamos que este espacio, este encuentro,
sea de ayuda para todos los rectores, directores, pagadores o administrativos que cumplen con esta función, que de una u otra forma están vinculados al proceso contractual y al proceso de carga de información en el SECOP. Perfecto, Andreita. Entonces vamos a iniciar con tu presentación y bienvenida. Este es el espacio para que todos nuestros compañeros administrativos puedan estar atentos, muy atentos a estas orientaciones, porque eso nos ayuda a mejorar, como decimos, la calidad del servicio en los establecimientos educativos. Adelante, Andreita. Bueno, José, comenzamos con este encuentro. Iniciamos nombrándole a nuestros compañeros cuáles son las cuantías para poder definir nuestra modalidad de contratación. Las instituciones educativas se encuentran regidas y tienen un régimen especial. Ellos, de 0 a 20 salarios mínimos, realizan sus procesos de contratación de acuerdo al manual de contratación que establece con el Consejo Directivo. De 20 a 28 salarios mínimos utilizamos la mínima cuantía, de 28 a 280 salarios mínimos la selección abreviada o concursos de méritos, y mayor a 280 salarios mínimos la licitación pública. ¿Cuál es la modalidad que aplica para las instituciones educativas? Como les dije hace un momento, para las instituciones educativas aplica el régimen especial cuando el presupuesto es inferior a los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se debe aplicar el reglamento que mediante acuerdo expida el Consejo Directivo de la institución educativa. Si bien no aplica la Ley 80 para la contratación en las instituciones educativas, sí debemos cumplir con unos principios generales, como el principio de la función administrativa, el cual se regula por el artículo 209 de la Constitución Política. También debe cumplir con una selección objetiva, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier motivación subjetiva. También el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 del 93, numeral 4, artículo 2, y Ley 1150 del 2001. Igualmente, aspectos de las leyes y decretos mencionados aplicables a todas las entidades. Dentro de nuestras etapas contractuales vamos a encontrar 3 etapas. Estas etapas se aplican para el régimen especial. ¿Cómo iniciamos un proceso de contratación en las instituciones educativas? Nuestra primera etapa es la etapa precontractual, donde hacemos la planeación, el presupuesto y el proceso de selección. ¿Cuándo comenzamos a planear nosotros nuestro proceso de contratación? Cuando establecemos cuál es la necesidad. Entonces, por ejemplo, en una institución educativa, sabemos que necesitamos realizar compra de aires acondicionados. Entonces, ¿cuál es la primera parte de nuestro primer proceso? Realizar las cotizaciones, porque si bien pues no conocemos cuáles son los costos de estos aires acondicionados en el mercado. Entonces, lo primero es cotizar, hacer un estudio de costos y en base a ese estudio de costos establecer cuánto va a ser nuestro presupuesto oficial. Un ejemplo, tenemos que cotizamos en el mercado y un aire acondicionado nos puede estar oscilando entre 2,5 millones a 3 millones de pesos. Hacemos nuestro estudio de costos y en base a eso tenemos nuestro presupuesto oficial y solicitamos la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, que como bien lo explicó ahorita la doctora Ligia, ese certificado es el que nos garantiza que la institución cuenta con los recursos en el rubro establecido para poder adelantar el proceso de contratación. Después de esto, realizamos el proceso de selección. Para poder realizar el proceso de selección, cumplimos otras etapas documentales, como por ejemplo, realizar el estudio previo, realizar la invitación, recibir la propuesta, evaluar la propuesta. Después de que nosotros ya tenemos la propuesta que presenta un proponente, pasamos a suscribir y legalizar el contrato. Realizamos nuestro contrato y lo legalizamos a través de firmas y con el registro presupuestal. Luego hacemos la ejecución, en el cual intervienen ya los supervisores
porque ellos son quienes velan porque la ejecución del contrato se haga de forma correcta y quienes tienen la responsabilidad de firmar el informe de supervisión y el cumplido de satisfacción de entrega de productos. Luego de que ya tenemos los informes de ejecución contractual, pasamos a realizar los pagos. Después de esta etapa contractual viene la etapa postcontractual, que es la liquidación. ¿Quiénes actúan en esta liquidación del contrato? El contratista, el supervisor y el señor directivo de la institución, ordenador del gasto, y en este documento es donde plasmamos que todas las obligaciones que se adquirieron en la etapa precontractual fueron cumplidas y el proceso se llevó a cabo. Entonces, bueno, aquí tenemos más específico la etapa precontractual, entonces tenemos la definición de la necesidad, determinación de los requisitos habilitantes, identificación del riesgo. ¿Por qué identificación? Porque resulta que algunos procesos sí nos pueden generar riesgos en su ejecución. Por ejemplo, un proceso de obra, ¿qué nos puede generar riesgo? En las estructuras, riesgos de pronto con los empleados o contratistas. Entonces, tenemos que analizar estos riesgos para tomar la determinación si se solicitan o no se solicitan pólizas. Muy importante, y haciendo un paréntesis dentro de la etapa, es tener nuestro plan anual de adquisiciones. En el desarrollo del principio de planeación de la institución educativa, deberá elaborar el plan anual de adquisiciones de acuerdo a los recursos que se van a ejecutar. Es el mismo programa general de compras al que se refiere el parágrafo 1 del artículo 231385 del decreto 1075 del 2015. Este plan anual de adquisiciones debe estar publicado en la página del SECOP y se debe publicar antes del 30 de enero de cada año. Entonces, bueno, pasamos con la elaboración de nuestros estudios previos. Los estudios previos es el documento base para poder iniciar nuestro proceso de contratación, que contempla un estudio previo, la justificación de la necesidad, por qué, para qué vamos a hacer la adquisición en el ejemplo de estos aires acondicionados, la descripción del objeto a contratar, qué vamos a comprar, debemos ser muy específicos. Les recuerdo que no podemos colocar marcas en el objeto. Si vamos a comprar aires, por ejemplo, entonces un ejemplo sería adquisición de aires acondicionados para la sede principal de la institución La Garita, por ejemplo, ¿sí? Del municipio de Los Patios, departamento norte de Santander. Algo concreto que nos permita verificar qué es lo que realmente desea adquirir la institución educativa. Luego establecemos el tipo del contrato. Hay diferentes tipos de contrato. Por ejemplo, compra-venta, cuando vamos a hacer las adquisiciones de los aires. Suministro, cuando las entregas son parciales, cuando no nos hacen la entrega una vez, sino que nos van a suministrar parcialmente los productos que necesitamos. Un ejemplo de un suministro puede ser papelería, el servicio de fotocopiadora, todo esto son suministros. Prestación de servicio, entonces tenemos el servicio de la contadora, la página web, ¿sí? O pues en su efecto los de obra, pues que como su nombre lo dice, son las adecuaciones de las instituciones. También tenemos que establecer en nuestro estudio previo las condiciones técnicas del bien. Esto es muy importante que se establezcan de la forma correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en el estudio previo necesitamos un aire de 12.000 BTU, esa información debe estar plasmada en la invitación y debe ser lo que el proponente nos allegue en su oferta. Él no nos puede desmejorar la oferta. Entonces, es muy importante que estas especificaciones sean claras, sean concretas en lo que requiere la institución. Aclaro, no podemos colocar marcas. ¿Qué también colocamos en el estudio previo? El valor estimado del contrato y el respaldo por el CDP y muy importante, la forma de pago. Como lo dijo la doctora Ligia hace un momento, las instituciones educativas no pueden hacer anticipos. Entonces, es muy importante que dejemos establecida en qué forma vamos a realizarle el pago a nuestro contratista. ¿Qué también colocamos en el estudio de costos, lo que les comentaba al principio, nuestro primer proceso para poder arrancar
con la contratación y el plazo del contrato. Dentro de la elaboración del estudio hay una parte muy importante que son los requisitos habilitantes del proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Son los requisitos que nosotros le vamos a exigir al posible proveedor o posible proponente para que adjunte, porque es que una cosa muy diferente es cuando hacemos las cotizaciones para establecer el estudio de costos y una cosa muy diferente es la propuesta ya. La propuesta del documento firmado que firma el proveedor y que nos llega, donde nos da el costo de los productos o del servicio o el bien que vayamos a adquirir y nos llega la documentación para nosotros verificar que este proveedor cumple con nuestras necesidades. ¿Qué le vamos a solicitar al proveedor? La fotocopia de la cédula de persona natural o representante legal de la empresa, fotocopia del RUT, certificado de matrícula mercantil original con fecha expedida inferior a 30 días calendarios para quienes tienen calidad de comerciantes, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, el certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría, la consulta de antecedentes judiciales, igualmente el certificado de medidas correctivas de la Policía, copia del certificado de afiliación y pagos de seguridad social. Les recuerdo que por ley toda persona que contrata con el Estado colombiano debe estar afiliado a salud y pensión, riesgos laborales como independiente. Igualmente la declaración de ausencia, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses con la entidad. También dentro de nuestra elaboración del estudio previo hay dos puntos que debemos revisar y es autonomía de cada institución educativa, establecerlos. Se establece si se piden o no se piden garantías. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Analizando el riesgo y la forma de mitigarlo y según el riesgo que se establezca, pues el directivo decide si se solicitan las garantías al contratista para el cumplimiento del contrato. Bueno, como después de que tenemos también nuestro estudio previo, vamos a necesitar nuestro certificado de disponibilidad presupuestal. Como le decíamos al principio, es el documento que nos garantiza que la institución educativa cuenta con los recursos para elaborar este contrato. Ya teniendo nuestro certificado, teniendo el estudio de costos, teniendo el estudio previo, procedemos a hacer la invitación. Como las instituciones educativas generalmente lo realizan a través de su régimen especial, pues lo hacen de forma directa. Entonces, ¿a quién hacemos la invitación? A la persona que ya conociendo los costos y conociendo el mercado, vamos a contratar. ¿Qué debe llevar la invitación? La invitación debe llevar el objeto del contrato, las condiciones técnicas del bien, porque de esta forma nuestro posible oferente conoce qué es lo que realmente necesita la entidad, cuál es el presupuesto oficial, cuál es el plazo de la contratación, cuáles son los requisitos o criterios de selección que se van a tener en cuenta para que él no lo allegue en la propuesta, cuál es el cronograma, o sea, en la invitación es donde le decimos cuántos días tiene para presentarnos la propuesta, en cuántos días se va a elaborar el contrato. ¿Listo? Bueno, después de que ya tenemos nuestra invitación realizada, así como hay instituciones que en su manual nos dicen, por ejemplo, o establecen que de 0 a 10 salarios mínimos lo van a hacer de forma directa y de 10 a 20 salarios mínimos lo van a hacer a través de una invitación. Hay instituciones que nos dicen que de 0 a 20 salarios mínimos pues lo van a hacer por contratación directa. Eso es autonomía de las instituciones educativas. Para el caso de las instituciones que lo van a hacer de forma pública, pues la siguiente etapa es publicar el aviso de contratación y pues se establece el tiempo en el que los posibles oferentes nos van a entregar las propuestas. Hacemos el recibido de propuestas. Esto aplica tanto para contratación directa como si lo hacemos a través de invitación. Recibimos la propuesta y, muy importante, evaluamos. Porque una cosa es que nos alleguen la cotización, ¿sí? Pero otra cosa es ya cuando llega la documentación. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Por ejemplo, en caso de medidas correctivas, que el señor no tenga comparendo, ¿sí? Porque si el señor tiene comparendo, si está reportado, no puede contratar con nosotros. Hasta que el señor no cancele y esos comparendos no sean descargados,
no puede hacer la contratación. Tenemos que verificar que efectivamente el señor sí está afiliado al sistema de seguridad social, que el señor efectivamente tiene pensión, ¿sí? También tenemos que revisar que las especificaciones técnicas sí se cumplan. No nos puede suceder que de pronto pedimos el aire de 12.000 y el señor dice en su propuesta que nos ofrece un aire de 9.000, porque pues no está cumpliendo con nuestra necesidad. Después de que ya hacemos la evaluación, pues adjudicamos el contrato. Estos son requisitos para realizar la invitación pública, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. Las reglas para la elaboración de la oferta, las condiciones, características del bien, el presupuesto que tenemos, el cronograma del proceso. Invitación pública de mínima cuantía. Aquí hacemos un paréntesis y es cuando este proceso nos supera el 20% de los salarios, perdón, nos supera 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy pocas instituciones realizan este proceso. Igual la invitación es que cuando ustedes tengan alguna contratación que superen esta cantidad o esta cuantía, pues se dirijan a la Secretaría de Educación y soliciten el acompañamiento de la Oficina de Bienes y Servicios o en su efecto Oficina de Contratación. ¿Cómo evaluamos y adjudicamos el contrato? Con base en el pliego de condiciones o en la invitación, se reciben las ofertas, las cuales son estudiadas por el comité evaluador, quienes recomiendan al ordenador del gasto a quien deben contratar. Una vez se determina cuál es la mejor propuesta, el ordenador del gasto adjudicará el proceso y aceptará la orden. ¿Qué hacemos después de que ya tenemos la propuesta y ya sabemos quién va a ser el contratista? Realizamos el contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades, debe constar por escrito, no se puede ejecutar ninguna labor ni ninguna entrega del bien hasta tanto no exista el contrato con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o sea, hasta que no tengamos el registro presupuestal y no contemos con la delegación de supervisión y acta de inicio firmada debidamente por el supervisor de contrato. Y bueno, legalizamos el contrato, como les decía, la legalización se hace a través, se hace con presencia del registro presupuestal y las pólizas en el caso que se solicite, si no, pues solamente con el registro presupuestal. Designamos al supervisor del contrato, muy importante realizar esta actividad. De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación pública en las instituciones educativas, están obligadas a velar por la correcta ejecución del contrato. Entonces es muy importante que la persona que vayamos a designar como supervisor conozca desde el principio bajo qué condiciones se realizó el contrato para que sea quien reciba el bien, el producto, el servicio, la obra, lo que hayamos contratado, para que esta persona conozca y sea quien nos dé el cumplido de satisfacción. Dentro de la etapa de ejecución de los contratos se debe velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas, seguimiento y control de la correcta ejecución del contrato, certificar el recibo de satisfacción del bien o servicio por parte del supervisor para autorización del pago respectivo, verificar que el contratista cumpla con el pago mensual de aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato. ¿Qué nos puede pasar durante la ejecución del contrato? ¿Qué puede suceder? Que se requiera más tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, es una obra, tenemos problemas por el invierno, entonces necesitamos hacer una prórroga de contrato. Un impedimento temporal, necesitamos hacer una suspensión porque de pronto se nos presenta una situación de orden público donde efectivamente es imposible seguir con la obra o se cayó la vía, es imposible que lleguen los elementos, entonces necesitamos suspender, entonces hacemos una suspensión de contrato. O podemos hacer adiciones. Estas adiciones se pueden realizar máximo hasta el 50% del valor inicial del contrato. Pero estas adiciones, compañeros, deben tener una justificación, ¿sí? No podemos adicionar porque sí. Debe haber un estudio, un comité, actas, supervisores, para que se puedan realizar las adiciones a los contratos. ¿Qué no está permitido dentro de la contratación? No podemos modificar el objeto del contrato.
No se puede tramitar modificaciones al contrato después de su vencimiento. Si el contrato ya se terminó, ya pasó la fecha de terminación, no podemos hacer ninguna modificación. No pueden haber acuerdos verbales. Siempre debe estar todo por escrito y firmado por las partes. La última parte que hacemos en nuestro proceso de contratación es la liquidación, ¿sí? Una vez finalizado el proceso de ejecución del contrato, se sugiere a la institución educativa liquidar los contratos. Esta tiene como objetivo que las partes se declaren en paz y salvo o que se defina si existen obligaciones pendientes por cumplir. Bueno, José, este es un pequeño resumen de la ejecución contractual y que deben realizar las instituciones educativas. Si bien ya cumplimos nuestro proceso de forma física, este proceso se debe hacer también a través del SECOP. El SECOP es la herramienta que utilizamos para dar publicidad a nuestros contratos. Entonces, ahora voy a pasar a la página del SECOP para hacer un ejercicio de cargue de un contrato. ¿Listo? Entonces, me regalas unos segundos mientras abrimos la aplicación. Perfecto, Andreita. Recordar a todos nuestros compañeros que toda esta presentación que acaba de hacer Andrea y que también acaba de hacer nuestra compañera, la doctora Ligia Ruth, estará en un documento, estará allí en un documento previo en la página territorio aince.nortedesantander.go.co. Ahí va a estar toda esta información, va a estar toda la información que ustedes necesitan. Muy bien, ahí ya como lo pueden ver, ya nuestra compañera Andrea tiene ahí la página abierta donde en Google, donde vamos a hacer este ejemplo de cómo cargar estos documentos. Andreita, y de verdad que esto es a veces que uno como que se enreda, pero es importante que todos ustedes tengan claro qué es lo que va a pasar. Como dicen, pongan atención, porque esto es como la cereza de esta tarde del pastel, ¿cierto, Andreita? Sí, señor. Esta es nuestra parte más importante de este encuentro, es cómo publicar estos procesos en el SECOP, porque si bien el SECOP inició para las instituciones o entró en vigencia para las instituciones en el mes de junio del año pasado, aún nos encontramos con instituciones que de pronto no han comenzado a cargar esta información. Esto es un proceso nuevo, José, es un proceso de ejercicio, de hacerlo en cada momento, porque no es fácil para ellos, ¿sí? La única diferencia entre cómo se venía haciendo anteriormente la contratación a como la hacemos ahorita es el cargue del SECOP, ¿sí? Darle los cumplimientos, pero es un proceso que lo vamos a volver mecánico con el día a día, ¿sí? De pronto al principio vamos a tener algunas dudas, pero ya después se nos va a volver algo mecánico y al final muchos van a terminar queriendo el SECOP porque nos va a facilitar las cosas, sobre todo en tema de cuando tengamos auditoría, de cuando tengamos que hacer revisión de documentos. Entonces, bueno, la página que vamos a utilizar siempre va a ser Colombia Compra Eficiente y ingresamos al SECOP 2. ¿Listo? Después de que estamos en esta página del SECOP 2, pues le damos a ingresar e ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Les recuerdo que cada institución educativa debe registrarse y debe tener un usuario y contraseña. En este momento lo vamos a hacer con la institución La Garita, quien muy amablemente nos facilitó su usuario y su contraseña para realizar el ejercicio. Bueno, esta es la primera parte que vamos a encontrar, ¿sí? Cuando ingresamos a nuestra plataforma. Cada plataforma nos va a mostrar qué proceso hemos publicado, en qué fase lo llevamos, ¿sí? Nos va a decir quién es el administrador, por ejemplo, nos va a permitir configurarla
en cuanto si hay cambios de pagador o hay cambios de administrador, cambio de rector. Todo esto lo vamos a hacer a través de la página. Para lo que nos compete en este momento, lo vamos a hacer a través de este módulo que se llama procesos. Antes de comenzar a publicar un proceso, voy a hacer un paréntesis y me voy a dirigir al plan anual de adquisiciones, que es este último módulo que nos aparece. ¿Por qué es importante? Porque ustedes cuando van a subir un proceso en el SECOP, les va a pedir el código UNSPSC. Este es un código de clasificación a nivel mundial donde nos establece cada producto que vamos a utilizar. Cuando nosotros subimos nuestro plan de contratación, ¿sí?, utilizamos un código. Puede ser que se nos haya olvidado, nos puede pasar. Yo que les recomiendo, antes de iniciar nuestro proceso de contratación, pues nos vamos para nuestro plan, le decimos aquí en detalle y verificamos qué código utilizamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué código de los que tiene la compañera pagadora de la institución La Garita nos puede servir en este momento. Bueno, digamos que vamos a hacer un ejercicio con este código, el 431915. Y tomemos como ejemplo que ella va a hacer compra de equipos de comunicación. Listo. Entonces, vamos a utilizar este código. Ahora sí, nos vamos entonces a procesos, tipos de procesos y siempre, compañeros, siempre nosotros vamos a utilizar contratación régimen especial. No vamos a utilizar este de con oferta, vamos a utilizar el primerito que nos sale, contratación régimen especial, y nos vamos a crear. Tipo de proceso, aquí ya nos aparece régimen especial, número de proceso. En este caso, yo voy a utilizar la palabra prueba, ¿sí? Porque después yo debo modificar este contrato. Entonces sería prueba 001-2023. ¿Cómo lo clasifican las instituciones? Entonces, en vez de la palabra prueba, ellos colocan RE, que significa régimen especial, el número de proceso que llevan, ¿sí?, el consecutivo interno que llevan para sus procesos, el año. Muchas instituciones, por ejemplo, colocan así el nombre de la institución. También está correcto. Entonces, yo lo único que hice fue cambiar el RE por la palabra prueba. Compra, ¿qué vamos a comprar? Compra de equipos de comunicación. Y vamos a buscar nuestra modalidad de contratación. La unidad de contratación ya la mayoría de las instituciones educativas las tienen creadas, ¿sí? Algunos decidieron llamarla pagaduría, rectoría o grupo de contratación, o algunos le colocaron el nombre en la institución. No importa cómo lo hayan creado, lo importante es que ya esté. Y le vamos a dar entonces confirmar. Listo, ya nos quedó el proceso guardado. Como ustedes pueden ver, aquí ya nos dice régimen especial, prueba y compra. ¿Cuántos módulos vamos a utilizar en esta primera parte? 4. Si ustedes pueden observar aquí en la parte izquierda que les estoy subrayando, encuentran información general, configuración, cuestionario y documentos, pero están cerrados. El único que está abierto por este momento es información general. Entonces, descripción. ¿Qué vamos a comprar? Compra de equipos de comunicación para la institución educativa La Garita del municipio de Los Patios, departamento norte de Santander.
Como les dije, algo conciso, algo sencillo. ¿Relacionar con otros procesos? No, no vamos a relacionar, tampoco vamos a tener fase de presentación de ofertas. Y aquí entonces es donde vamos a colocar el código que verificamos hace un momento en nuestro plan de adquisición. ¿Listo? Entonces, dispositivos de comunicación. Listo. Plan de adquisiciones. Sí, esto es una compra que estaba planeada en nuestro plan de adquisiciones, como lo podemos verificar. Entonces, le vamos a seleccionar y le vamos a decir agregar. Y aquí vamos a darle todos y vamos a darle buscar. Como ustedes pueden ver, él nos trae desde nuestro plan anual de adquisiciones la compra que teníamos ya planeada. Y le vamos a dar confirmar. ¿Listo? Bueno, como es una compra de equipos de comunicación, pues el tipo de contrato pues es una compra-venta, porque no es algo que nos van a entregar por fase, sino que nos van a entregar de una vez. Justificación de la modalidad de contratación, siempre nos va a salir regla aplicable. Duración del contrato, ¿cuánto le vamos a dar al contrato? Entonces, démosle 10 días, ¿sí? A partir de la fecha. Espérenme un segundo, aquí ubicamos un calendario. Hoy es 23, entonces le vamos a dar 10 días. Fecha de terminación del contrato, teniendo en cuenta que yo tengo que darle un plazo al contratista para que me presente la oferta, para que yo evalúe, para que realice el contrato. Digamos que vamos a utilizar 3 días haciendo eso. Entonces hoy 23, 1, 2, 3, 4, sería el miércoles 29, pero el miércoles 29 nos pasamos para abril, que resulta que abril, la primera semana es Semana Santa, ¿sí? Que no se trabaja, entonces tendremos que pasarnos para después. Entonces hacemos las cuentas. Hoy es 23, digamos que vamos a tener dentro de nuestro cronograma que el martes firmamos contrato, entonces decimos 1, 2, 3, y hasta ahí llegamos en abril, abril. A ver, que me confundí. 1, 2, 3 y llegamos hasta el 31 de marzo. Abril no aplica porque es Semana Santa, entonces nos vamos para después de Semana Santa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que el contrato va terminando el 18 de abril, ¿sí? Porque vamos a trabajarlo por días calendarios. El 18 de abril, terminación, coloquémosle 6 de la tarde. Listo. Utilizar la misma dirección, ¿sí? Acuerdos comerciales, no, entonces le damos guardar. Ya nuestro proceso fue guardado con éxito y ahora le vamos a dar continuar. Aquí ya se nos habilita el punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces, vámonos con documentos tipo, no, ya viene marcado por defecto, no. Decreto 248 del 2021, donde nos dicen que si debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinado a compra de alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, le damos que no. Nos preguntan por la sentencia T302 de 2017, procesos asociados a las órdenes impartidas por la Corte. En esta sentencia, donde nos habla es sobre declarar el estado de cosas inconstitucionales en relación a los derechos de los niños del pueblo wayú, no aplica para nosotros. Y aquí vamos a colocar y vamos a jugar con el tiempo. Entonces, vamos a establecer el cronograma de nuestro proceso. Dijimos que el proceso lo vamos a firmar el 28, martes 28, ¿sí? Cuando la firma del contrato,
¿Cuándo le vamos a dar inicio? El 29. Y el plazo de ejecución, entonces vamos a confirmar. 1, 2, 3, vamos para abril, la primera semana no la contamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Se me corre un día, bueno, no importa. La fecha de finalización y le vamos a dar a las 18 horas. Ok, listo. Definir lotes, no. Definir plan de pagos, no. Solicitar garantías, les recuerdo que el tema de las garantías es autonomía de las instituciones, si se solicitan o no. En este caso no solicitamos. Y el valor del contrato, entonces digamos que este contrato nos va a costar $1.000.000. Proyecto dentro del marco para la implementación de acuerdo de paz, no. Destinación del gasto, funcionamiento. Y aquí vamos a colocar la fuente de los recursos. Entonces, ¿qué fuente de recursos es? Como nosotros siempre lo manejamos el Sistema General de Participación, pues lo colocamos en esta casilla, a no ser que de pronto sean recursos propios. Si son recursos propios, pues utilizamos la casilla de abajo. Si son de pronto una mezcla, ¿sí? En nuestro contrato lleva recursos propios y recursos del SGP, pues utilizamos las dos casillas. Ahora vamos a crear el certificado de disponibilidad presupuestal o llamado CDP. Le damos a agregar, le damos el CDP y aquí se nos abre. Entonces, este código es el código que tiene nuestro CDP, el documento que nos da el TNS, que en la parte superior lleva como el consecutivo. En este ejemplo, digamos que el CDP es el 15. ¿Cuánto tiene de saldo el CDP? $1.000.000. ¿Cuánto vamos a comprometer? $1.000.000, no podemos comprometer más de lo que tiene. Y en la unidad ejecutora siempre vamos a utilizar 000000, siempre, para todos los procesos. Y le damos crear. Listo, ya creamos el CDP y ahora nos vamos a guardar. Siempre en estos primeros 4 procesos lo que hacemos es guardar el proceso. Guardamos y nos vamos para cuestionario. Aquí en cuestionario le damos en este más chiquitico que aparece aquí y volvemos a utilizar nuestro código 43191500. Descripción, la misma. Compra de equipos de comunicación, ¿sí? Cantidad 1 y valor $1.000.000. ¿Listo? Y ahora pasamos para documentos del proceso. ¿Qué vamos a publicar en esta parte? Vamos a publicar el estudio previo, la invitación, el CDP y la solicitud del CDP. ¿Dónde damos? Damos en anexar, buscamos el documento, ¿sí? Entonces, estos documentos deben estar en formato de PDF. Entonces, bueno, subimos un documento. Les recuerdo que esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que aquí los tenemos todos y vamos a darle a anexar. Una vez que estén cargados nuestros documentos aparezcan en verde, le damos cerrar. ¿Listo? Ya tenemos cargado el documento, aquí nos van a aparecer todos nuestros documentos, los cargamos uno a uno y ahí sí le damos guardar. Hasta ahí llega nuestra primera parte o lo que como yo muchas veces les recomiendo a ustedes, nuestro primer momento en el SECON, nuestro primer encuentro con el SECON. Ahora, bueno, como esto es un ejercicio, vamos a suponer que ya pasaron los días en el que el señor nos presenta la oferta. Hagámoslo de cero. Nos salimos. Yo ya publiqué mi primera parte, ya pasaron 3 días y debo volver a ingresar en el SECO, o sea, nuestro segundo encuentro. Pues vamos a hacerlo. Tenemos la propuesta, ya evaluamos la propuesta, ya tenemos el contrato, ya tenemos el registro, ya tenemos toda la documentación. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Mira, aquí les va a aparecer de una vez el proceso. Entonces, nos vamos aquí a pruebas.
porque este es nuestro proceso. Listo, ya abrió. Y nos dirigimos a la palabra que dice pliegos. En pliegos nos vamos al punto 4, que es donde hacemos nuestro cargue de documentos y lo hacemos de la misma forma, anexar documento. Vamos a buscar documento y vamos a buscar la siguiente documentación. ¿Listo? Entonces, propuesta, toda la documentación que tengamos por subir. Aquí en este ejercicio, pues lo estoy haciendo con un solo documento, pero ustedes deben subir toda la documentación de forma individual. Me refiero, su invitación, su registro, todo. Ahorita les voy a mostrar cómo les aparece, por ejemplo, a esta compañera que ya ha adelantado procesos. Después de que ya tenemos el proceso publicado, subido en el SECOT, ya tenemos el contrato, lo más importante, el contrato, le vamos a dar en ir a publicar. ¿Sí? Vamos y publicamos. Esperamos que nos salga en verde. El SECOT tiene una forma muy fácil de decirnos si algo nos quedó mal o bien. Aquí en ese momento que nos quedó bien, nos aparece en verde y nos dice publicado. Si algo nos hubiese quedado mal, ¿sí? En la parte superior, aquí donde, en vez de donde dice publicado, esta franja verde, nos dice qué errores presentamos. Entonces, listo, terminamos nuestro segundo proceso de carga de información, o sea, nuestro segundo encuentro con el SECOT y volvemos y nos salimos. Pasaron los 10 días, se terminó, pasamos de abril, ya el señor nos entregó, ya tenemos el informe de supervisión, ya tenemos el cumplido a satisfacción y ya el señor nos cobró. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El tercer encuentro. Vamos a publicar los documentos de ejecución del contrato y a su vez la cuenta de cobro. O en su efecto, sucedió algo, nos tocó suspenderlo, hicimos una prórroga. Todos los documentos que se generen después de firmar el contrato, también los publicamos. Entonces, ¿ahora dónde nos vamos? Otra vez ingresamos, ¿sí? Y buscamos el proceso que estamos haciendo. Entonces, nos vamos aquí. ¿Listo? Y ingresamos ahora, ya no nos podemos ir por pliegos porque ya nuestro proceso está publicado, sino que lo vamos a hacer por adendas. Entonces, modificaciones y adendas, parte derecha, aquí donde tenemos el conito rojo y le vamos a dar crear. Esperamos a que nos cargue la página. Cuando la página del SECOT está molestando o fallando, ella nos bota un reporte. Esos reportes es bueno que ustedes lo guarden porque es como la prueba de por qué ustedes en ese día no pudieron publicar la información. Entonces, bueno, entramos aquí a modificaciones y lo primero que debemos diligenciar es la justificación de la modificación. Entonces, ¿cuál es nuestra justificación? Que son documentos adicionales del proceso. ¿Qué documento es? Cuenta de cobro. Y nos vamos entonces a documentos del proceso, porque ya no tenemos que modificar ninguna información de las de arribita, simplemente documentos del proceso. Y volvemos y anexamos lo que nos hacía falta. Esperamos a que nos cargue. Entonces buscamos el documento. Por ejemplo, en este caso y le damos cerrar. Listo. Y le damos realizar modificación. Aplicar modificación.
El internet está un poco lento, qué pena con ustedes. Listo, ya quedó aplicada nuestra modificación, ¿sí? Y entonces ahora nos aparece toda la información de nuestro proceso. Todo lo que solicitamos al principio, la información que cargamos, ¿sí? Y aquí abajito nos aparecen nuestros documentos. Aquí termina nuestro proceso de contratación. Si nosotros alcanzamos a hacer la acta de liquidación en ese momento, pues la publicamos. Si no, proseguiremos haciendo adendas y modificaciones cada vez que necesitamos cargar. Ahora les voy a mostrar cómo se ve un proceso ya que la compañera ha realizado, donde tiene ya cargados sus documentos. Entonces nos vamos a detalle. Esto es un mantenimiento de infraestructura, ¿sí? Algo muy importante que se me había olvidado comentarles. Esta palabra finalizar, para nosotros que manejamos el régimen especial, está prohibida. ¿Por qué prohibida? Porque recuerden que nosotros utilizamos el SECO como una herramienta para darle publicidad a nuestros procesos, pero no vamos a contratar en línea. Entonces, a nosotros darle finalizar, lo que hacemos es generar un contrato en línea. Entonces, esa palabra no está dentro de nuestro catálogo de opciones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a verificar aquí el proceso de la compañera. Entonces, mira, ¿qué tiene la compañera publicada? Pues eso es un mantenimiento de infraestructura, lo hizo por régimen especial, es el primer proceso que ya lanza en el año. Aquí está el código que utilizó, es de obra, duró un mes, en 7 días se termina este proceso. ¿Sí? Ella sí pidió garantías, entonces aquí están las garantías que ella pidió, el valor del contrato, el CDP, y aquí están todos los documentos. Así nos debería aparecer a nosotros. La invitación, el estudio, solicitud de CDP, la disponibilidad, la recepción de documento, aceptación de propuesta, el acta de asignación de supervisor, acta de inicio, contrato, la propuesta económica, el registro, los documentos del contratista, por lo que veo aquí la compañera tuvo que hacerle un otro sí, alguna modificación al contrato, el comprobante de egreso, un acta de suspensión, la certificación bancaria, otra suspensión, el comprobante de egreso, la cuenta de cobro, la definitiva, la ARL, la certificación de pensiones, toda la documentación que el señor contratista, que en este momento es el señor Abel, ha pasado para poder hacer sus pagos. Aquí está el tercer pago, ¿sí? Aquí está toda la documentación. Así se debería ver un proceso de contratación nuestro. ¿Listo, compañeros? Este es nuestro paso a paso para poder hacer la publicación de nuestros procesos de contratación en línea. Igualmente, pues nosotros contamos con una serie de... Contamos con una serie de guías, una serie de videos, de tutoriales con los cuales ustedes se pueden guiar para que puedan realizar este proceso de una forma más fácil. Perfecto, Andreita. Recordar también a nuestros compañeros que esta es una introducción, digámoslo así, a todo este proceso, y la idea es que todos nuestros compañeros y directivos docentes, si quieren una orientación personalizada, individual, pues lo solicitan a la Secretaría de Educación, al área administrativa y financiera, para que pueda el área administrativa y financiera hacer ese acompañamiento en cada una de las etapas del proceso. También el área administrativa le facilita los modelos de documentos, de manuales, para que puedan también tener esas herramientas. Y también decirles que el manejo del módulo transicional TNS o los portales bancarios deben pedirlos ellos directamente a las entidades con las que tienen relación en esos temas bancarios, Andreita. Sí, José, la Secretaría del Área Administrativa tiene
un grupo de funcionarios que les van a estar brindando acompañamiento a cada uno de los rectores o pagadores que soliciten pues este acompañamiento, ¿sí? Tenemos desde la Oficina de los Fondos de Servicios Educativos a la compañera Belsi, Janet, Maribel. Estamos a la espera de la doctora Sara Lucía Porras, que es la que lidera este proceso, y esperamos contar con más personal que pueda brindarles apoyo en este proceso de contratación. Perfecto. Yo voy entonces a mostrar aquí pantalla para decirles a los compañeros dónde pueden encontrar también toda la publicación que tiene que ver con estos procesos de lo que ustedes han presentado hoy, toda esta plataforma, todas estas presentaciones. Los compañeros pueden registrarse en esta pantalla pueden registrarse. Allí voy a salirme un momento de aquí de la pantalla. Voy a salirme aquí un momento para mostrarles cómo es el proceso. Ahora sí, en esta plataforma territorio aince.nortedesantander.go.go pueden encontrar allí toda la información. Una vez estén aquí, se pueden registrar. Aquí entran, colocan sus nombres, correo electrónico, contraseña, confirman la contraseña, seleccionan el municipio y seleccionan el colegio. Aquí hay que hacer una claridad frente a esto. Habrán algunos, toca que actualizar en estos momentos las nuevas instituciones educativas que están ya con nosotros en el departamento. Entonces, mientras tanto, si no le aparece allí, pues no seleccione Cúcuta, puede seleccionar Cúcuta y puede seleccionar que es de la Secretaría de Educación para poder hacer el registro. Una vez usted tenga el registro, va a ingresar, ¿cierto?, con su clave, ingresa allí, le da su clave y puede acceder entonces donde dice documentos. Aquí en esta página dice ver documentos y allí en documentos van a encontrar una serie de carpetas. Tenemos una carpeta que dice área de calidad, otra que dice plan departamental, territorio, memoria y convivencia, y en fin, y la carpeta número 8 es área administrativa y financiera. Cuando estén aquí, le dan clic y van a encontrar entonces estas presentaciones y otros documentos que vamos a cargar aquí. Le dan clic ahí y automáticamente les va a descargar la información que necesitan para todo este proceso. Así que a través de esto pueden acceder a esta información para que puedan ustedes, queridos compañeros, estar ahí muy pendientes. Recordemos nuevamente que esta es una orientación muy general, pero ustedes pueden acceder a una orientación individual en cada una de las etapas de este proceso, solicitándole al área administrativa y financiera. Doctora Ligia Ruth, bueno, ya aquí hemos tenido avanzado en estas orientaciones a todos nuestros compañeros administrativos de las instituciones y también a los directivos docentes, porque también como directivo docente, doctora Ligia Ruth, es bueno conocer cada una de las etapas de estos procesos. Por supuesto, Humberto, esto es muy importante que lo conozcan todos. Yo sé que la gran mayoría lo vienen manejando, pero este espacio lo hemos solicitado también teniendo en cuenta que hubo una reciente incorporación de directivos y que algunos de ellos llegan nuevos. Entonces, la idea es dejar este material a disposición de ellos. ¿Qué es lo que nosotros también pretendemos? Que cuando haya una cita presencial, la persona ya venga con alguna idea y venga con preguntas concretas que le podamos orientar. Si la persona viene sin ni siquiera haber leído un manual, ni siquiera haber leído el decreto, ni siquiera haber leído alguna instrucción, pues no va a aprovechar el tiempo como de la mejor manera, ¿sí? Mientras que cuando ha leído ya ha tenido alguna orientación, ya por lo menos se ha aproximado al conocimiento, porque estos son etapas de autoaprendizaje. Usted sabe que las normas van cambiando todos los días. El año pasado se hizo este esfuerzo de ir a todas las zonas a capacitar presencialmente, pero sabemos que aún así
quedan dudas o que llega gente nueva a las labores, y por eso estamos creando estos espacios. Esperamos hacer algunos espacios presenciales, ¿sí?, en las zonas de Ocaña, Pamplona y Cúcuta. Sin embargo, como ya es poco el personal que le falta como profundizar, pues nos parece que es mejor también aprovechar la orientación individual. En mi recomendación, que antes de venir también se hayan aproximado al software contable, que lo conozcan, que tengan su clave de acceso, de manera que cuando estén con nosotros aquí puedan acceder y podamos ir orientando paso a paso. Muchas gracias de nuevo. Nosotros seguimos de todas maneras dejándoles el material en el drive de calidad. De todas maneras también se seguirá publicando todo, y obviamente en las circulares de orientación que ustedes encuentran en la página de la Secretaría. Hay varias circulares, dentro de las cuales hay orientaciones, modelos, formatos que hemos venido suministrando para todos. Les agradezco además estar muy pendiente a los que no estén incluidos en un grupo que llamamos Grupo SECOP, que es donde también tenemos información y estamos compartiendo permanentemente información a pagadores y rectores. Las instituciones también cuentan con los contadores que los orientan, pero es el pagador como es el responsable justamente de pagar. Entonces ellos deben tener muy claro cuál es su función. Algunos tienen como esa duda, sobre todo cuando el pagador funciona en una institución o está laborando en una institución diferente a donde es pagador, porque recordemos que hay muchas instituciones nuestras que no cuentan con administrativos y nos toca asignar esta función a un empleado o funcionario que está en otra institución educativa. El temor de ellos al hacer un pago, yo les recuerdo que la función de ellos es verificar la documentación, pero el cumplimiento o no del contrato lo verifica el supervisor del contrato. Si a usted le llega una información donde el supervisor le está diciendo el contrato se cumplió, trae las facturas, trae los recibidos, trae de pronto una fotografía del antes y el después de una obra, usted puede firmar con los pagos con tranquilidad desde que vengan todos los documentos que se entregan en el checklist. Ya es el directivo el responsable de la veracidad de los documentos que le entrega al pagador. Él es el responsable de esa veracidad y es el supervisor el que le está certificando a usted que se cumplió la obra contratada o la entrega del bien o servicio contratado. Los dejo hasta ahí porque pues la idea, como les decía, es dejarles más preguntas. Más preguntas que respuestas para que por favor utilicen los canales que tenemos para orientarlos en todos estos procesos. Muchas gracias, Humberto, nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Ligia, y a nuestra compañera Andrea. Gracias por esta información. Ahí pues queda este video, este webinar, queda ahí para que todos lo puedan revisar, ver nuevamente, como dice la doctora Ligia Ruth. Cuando lleguen a solicitar esa asistencia, esas orientaciones de manera personalizada, pues ya vengan con unos conocimientos, más bien para hacer preguntas, que no entendí esto, qué pasa con esto, qué tal si hago esto, como decía ahí Andrea ahorita, doctora Ligia, no esa palabra que dice ahí finalizar, ni por cualquier cosa le vayan a dar clic, porque van a generar una contratación en línea. Entonces son cositas y detalles que tenemos que aprender para que cuando vengan a la Secretaría o cuando algún funcionario vaya a las instituciones, pues puedan tener ya la información. Así que, doctora, muchas gracias nuevamente y puede despedirse ya de todos nuestros amigos. Bueno, muchas gracias a todos, nuevamente de verdad, y muchas gracias, Humberto. Bueno, una feliz tarde, mañana para todos los que nos ven, noche, no sé, a la hora que usted vaya a reproducir este webinar. Feliz día para todos.